Señores auditores, tengan todos ustedes muy buenos días. Estamos de nuevo comenzando nuestro programa de podcast con Guillermo, Adelina, y la sorpresa para ustedes también es don Juan Estanislao Pérez. Nacido el 28 de junio de 1945. Siendo niño conoció a Violeta Parra y cantaba algunos domingos en la Caleta del Membrillo. Profesor normalista y académico, investigador, escritor y folclorista. Director del Instituto de Estudios de Cultura Tradicional Chilena. Investigador de la cultura tradicional chilena. Sus investigaciones han sido recopiladas y publicadas en diversas obras. Su último premio fue el de Ciudadano Ilustre de la Municipalidad de Viña del Mar en el año 2025. Profesor, para nosotros es un gran privilegio estar con usted hoy día. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, estimado Carlos, por invitarme a este trabajo que ustedes están realizando. Estoy contento de estar con ustedes porque además los conozco bien. Han estudiado ya por 2 años estas materias y están en condiciones de poder ofrecer al público un programa de esta naturaleza. Profesor, volviendo un poco, devolviéndonos en el tiempo, yo quisiera contarle una anécdota que nunca se le había dicho y que es pertinente en relación a nuestras profesiones. Cuando usted estudiaba en la Escuela Normal de Viña del Mar, yo era alumno de la Escuela de Aplicación Bernardo O'Higgins. Por lo tanto, sin querer queriendo, como decía alguien por ahí, tuvimos una vida paralela, porque ahí conocí a grandes maestros como usted y quisiera saber cómo nació su idea de ser profesor normalista. Bueno, eso fue desde muy niño, digamos, ¿no? Que sentí la vocación para trabajar en el campo de la educación y de la pedagogía. Y eso es lo que vengo haciendo desde 1958, lo que hace ya como bastantes años, ¿no? No, profesor, son poquitos. Entré alrededor de los 12 años a estudiar en la Escuela Normal de Viña del Mar y bueno, he seguido trabajando en ello, pasando por diversas instancias y haciendo en realidad muchos estudios, porque dicho claramente, nunca dejé de estudiar. A pesar de no haber sido muy brillante en los estudios de la Escuela Normal, sin embargo, aprendí allí este tesón por el estudio, por el conocimiento, digamos, impulsado también por excelentes profesores que tuve, ¿no? Tanto en el campo de la pedagogía propiamente tal, como en especialidades, como el caso de la música, por ejemplo, con el profesor don Jorge Bonille. Ha sido un trabajo intenso, muy importante, pero al mismo tiempo muy significativo para mi vida personal y también para mi propia carrera en este campo. ¿Sabe por qué traigo esta colación? Porque cuando yo estudiaba ahí en sexto preparatoria, yo tenía como profesor jefe a don Pedro Mardones, escritor. A mí me postuló a un premio del Rotary Club, lo cual lo gané para la escuela. Y ahí él me decía que yo tenía pasta de ser profesor. Pero ocurrió que mi padre, como en esos tiempos no había opinión de los hijos, me dijo, tú tienes que ir a la universidad. Y después de 8 años di vuelta y fui profesor. Conocí a don Orlando Peña Carvajal, que era el director fundador, claro, de la Normal. Pero hay otro detalle, porque don Pedro Mardones Barrientos fue profesor mío en 5º año. Mire, de la Escuela de Aplicación. Porque yo pasé de la Escuela de Aplicación a la Escuela Normal. Y don Pedro fue profesor, un importante profesor mío, me marcó bastante. Claro. Tanto en el campo de la literatura, como poeta que era chilote, sí, además. Sí, además. Como una persona muy inspiradora en el campo de vocacional, digamos. Claro, porque a mí hasta última hora, cuando yo salí de sexto, hasta última hora él me dijo, tú vas a ser profesor.
don Pedro Mardones. Don Pedro Mardones. Ahí Bonito también había recuerdo de un destacado profesor normalista. Quedan muy pocos profesores normalistas, porque casi todos ahora no son de la asuste, don universidad. Carlos, por favor, tenga la bondad de no asustarme. Lo lamentable, perdón que me interrumpa, pero lo lamentable es que en el año 1973 eso se terminó. Sí. O sea, porque ahora se echa de menos. Claro, porque la formación era distinta, Guillermo, la formación era absolutamente distinta. Hoy día los alumnos no saben leer, pero a nosotros nos formaban para enseñar a leer. Entonces, hoy día, dado que los profesores básicos se preparan en las universidades, por supuesto en las universidades estudian paradigmas ¿no? en términos de estudios particulares, precisos, en lingüística, por ejemplo. Entonces, en vez de enseñarles a trabajar con niños para enseñarles a leer, bueno, ellos estudian teorías lingüistas o a destacados lingüistas y también paradigmas y teorías lingüísticas. Efectivamente, hay una diferencia con nosotros, ¿no? Entonces a nosotros nos decían, si usted recibe un grupo de alumnos en primer año y en mayo, fines de mayo, usted ya debe tenerlos leyendo. Y efectivamente nos enseñaban las técnicas para poder hacerlo, cosa que hoy día los profesores no saben. Lo bueno ahí era que ustedes tenían la práctica ahí mismo, en el mismo colegio. Claro. Quería hacerle una pregunta al profesor. Que usted ha participado en grandes eventos de gran relevancia. ¿Podría comentarnos en qué estuvo el año 2008 en el Perú? He viajado bastante, tanto como estudiante, por los estudios en cultura tradicional chilena. Estuve un tiempo con la Violeta, luego seguí más de 50 años con Margot Loyola y con grandes estudiosos además, ¿no? También como para participar en congresos, por ejemplo, en reuniones, jornadas, en seminarios. Estuve el año 2007 y luego el 2008, bueno, de las tantas veces que he estado en el Perú. Estuve allí también presentando un libro sobre la décima chilena y la décima peruana, escrita por un destacado peruano, don César Huapaya Amado, que es una personalidad en el campo del estudio de la décima en América Latina. Y luego en el año 2008 precisamente estuve en el Congreso Internacional de Folclore. Fui el único chileno invitado a ese congreso y eso me llenó de mucho orgullo, ¿no? Y me sentí muy honrado por eso. Además, la ponencia que hice ahí fue un análisis sobre el estado actual de la cultura latinoamericana. También supimos que fue declarado un ciudadano ilustre en la Municipalidad de Valparaíso en el año 2006. Fui declarado ciudadano ilustre de Valparaíso. La verdad es que, como decirle, eso me llena de orgullo y de emoción hasta el día de hoy, digamos, ¿no? Y haber sido declarado ahora, el año 25, ciudadano ilustre de Viña del Mar, bueno, también doblemente este orgullo, ¿no? Estoy muy agradecido de estos reconocimientos, sinceramente muy agradecido. Usted, profesor, usted fue conductor del programa de música y danzas tradicionales de Chile, Bueno, haciendo una completa revisión de nuestro folclore en Radio Valentín Letelier. estuve trabajando en la radio durante 57 años, no solo en la radio Valentín Letelier, sino también en la radio de la Universidad Católica de Valparaíso, en la radio cooperativa, en la radio minería, en la radio agricultura y otras que había en la zona y que han ido desapareciendo. ¿Qué es lo que más le ha gustado de la parte del folclore chileno? Conocer la riqueza cultural, tradicional o folclórica, podríamos decir, del pueblo chileno y las distintas culturas. No hay una cultura folclórica chilena, hay varias culturas, porque este es un pueblo muy diverso, ¿no? Están las culturas tradicionales en determinados sectores, en determinadas grandes áreas socioculturales, como el Norte Grande, como Chiloé, como la Patagonia, etcétera, digamos, ¿no? Claro. Y eso ha sido muy, muy importante en mi vida, digamos, ¿no? Y además que he podido rescatar en los campos de Chile y también en las ciudades varios géneros musicales y también géneros coreográficos, danzas. Profesor, aparte de esa larga vida con la investigación, tengo entendido que también es compositor, intérprete
bailarín de la música folclórica. ¿Qué nos puede decir de eso, profesor? Bueno, algunas cosas. Primero, bailarín lo hice durante bastante tiempo, ¿no? Bailé con Violeta Parra, bailé con muchos años con Margot Loyola. En este momento ya cumplido los 80 años, he dejado de, por razones obvias, he dejado de bailar, digamos, ¿no? Ya no lo hago porque me canso mucho y temo caerme cuando estoy haciéndolo. Por lo tanto, las últimas actuaciones que hice fue para el Festival de Olmué hace ya unos 15 o 18 años atrás. La parte de la interpretación, solamente canto, toco guitarra y arpa y a veces piano, solamente cuando hago clases. Muestro algunos ejemplos cantando, tocando, haciendo ritmos, etc. Y en el campo de la creación he compuesto bastantes cuecas, digamos, ¿no? El último trabajo mío está relacionado con una publicación que estoy terminando que se llama Romance para 3 tonadas y un estribillo. Eso quiere decir las tres tonadas son Margot Loyola, Violeta Parra y Gabriela Pizarro, una destacadísima estudiosa e intérprete de la música folclórica mestiza chilena. Y para ellas 3 compuse cuecas. También yo tengo algunas personas conocidas en la Municipalidad de Viña del Mar que ha estado haciendo clase de la guitarra traspuesta. No es muy conocido para la gente de ahora. Uno que es más antiguo sabe lo que es. El caso de la guitarra traspuesta corresponde a modos de afinar el instrumento de manera distinta de la afinación universal. Nosotros los chilenos y las chilenas no nos damos cuenta del tremendo valor que tenemos en este campo. Fíjense que solo en Chile yo he estudiado más de 90 maneras distintas de afinar la guitarra, lo que es un récord impresionante. En Chile podemos encontrar una campesina u hombres, digamos, que saben 4, 5, 6 maneras distintas de afinar. Es decir, la riqueza cultural, musical del pueblo chileno es extraordinario. Fíjate que tenemos, de los instrumentos, tenemos el guitarrón que tiene 25 cuerdas, que es efectivamente el único instrumento en el mundo con esa cantidad de cuerdas. Y de repente nos sentimos como tan pobres. Claro, es que no nos reconocemos a sí mismos como pueblo o como persona. Ese es el problema que tenemos acá en Chile. Claro. Bien, quería hacerle una consulta. Usted, el 7 de agosto de este año 2025, usted recibió una medalla. ¿Me podría explicar qué tipo de medalla recibió, profesor? Oye, la verdad es que este año ha sido el año de los premios. Que partió este proceso de recepción de premios y distinciones en diciembre del año pasado, cuando la Universidad Viña del Mar me distinguió con la medalla al mérito por la trayectoria. Luego, en julio de este año, recibí la medalla al mérito cultural de la UNESCO, sí, ¿no? Por el trabajo realizado en el campo de las culturas, ¿no? Profesor, yo quiero devolverme 2 años atrás, porque en una jornada de la Feria del Libro en Viña del Mar, que a mí me encanta ir a la feria, usted hizo la exposición, el preestreno del libro El Triste, y yo estuve ahí presente sin saber que lo iba a encontrar acá siendo mi maestro. El libro El Triste es un libro que resume un trabajo que hice de investigación sobre un género musical, no es bailable, ¿no? Está relacionado directamente con toda la temática amatoria, digamos, el desengaño, el abandono, el desprecio, el olvido, etcétera. Por eso su nombre. Y es un trabajo que lo seguí por más de 60 años. Lo que se vuelca en ese libro es la experiencia, el conocimiento, el estudio de 60 años de mi vida. Estamos llegando al final de nuestro podcast. Ha sido un privilegio para mí estar con usted compartiendo el estudio de acá de la UDAM. Muy agradecido. Agradecemos, muy profesor, amable, que nos haya permitido el poder abordarlo, porque nosotros sabemos del tiempo,
de lo que hace. Sí, Un Muchas privilegio gracias. para nosotros, profesor. Bueno, también un privilegio para mí, ¿no? Le agradezco mucho este tiempo, este trabajo que me lo han dedicado, se lo agradezco sinceramente. Para nosotros ha sido un gusto, un placer haber conversado con usted en este día y con mis compañeros, con Guillermo y con Carlos. Sí. Muchísimas gracias y nos estamos viendo en una próxima oportunidad.